Bienvenidos a esta nueva entrega en la que vamos a comenzar a configurar un ORM. Y es que para configurar un ORM vamos a ver lo que es la tecnología Java Persistence API de Java, que es una tecnología que nos va a permitir persistir la información en medios no volátiles. ¿Qué significa ORM? Como indico aquí, ORM del inglés mapeo objeto relacional. Es una técnica que nos va a permitir tratar con objetos sin tener que utilizar SQL, es decir, al obtener la información de la base de datos, hacerlo con una visión de programación orientado a objetos. Un ORM nos permite relacionar básicamente una clase con una tabla de base de datos, aunque realmente, para ser más exacto, es relacionar una clase con una entidad de base de datos del modelo de datos. Lo que nos permite este ORM, que se va a interponer entre la base de datos y nuestro código fuente, es básicamente relacionar o vincular, mapear una clase contra una tabla. De esta forma podremos establecer diferentes servicios o mecanismos para obtener objetos ya cargados con los datos de la tabla sin tener que usar SQL. Por así decirlo, casi que hay una correspondencia entre la entidad de base de datos de una tabla con una clase, y cada objeto realmente es un registro de la tabla. Además nos proporcionan lenguaje, en vez de utilizar SQL nos permite utilizar lenguajes como es el caso nuestro, que vamos a implementar dentro de lo que es la tecnología JPA de Java, el ORM Hibernate, que nos proporciona un lenguaje que es el HQL, con el cual nos va a permitir hacer consultas, pero en vez de trabajar con tablas, se trabaja directamente sobre las clases. ¿Qué vamos a necesitar en el proyecto? Pues las dependencias que vamos a necesitar son una nueva, que es Spring Boot Starter Data JPA, para establecer la configuración de un JPA, que en nuestro caso va a ser Hibernate, y el conector a base de datos. Por otro lado, como he comentado, vamos a utilizar Hibernate y la base de datos va a seguir siendo MySQL. Recuerda que en vídeos anteriores de este curso ya vimos cómo instalar y configurar MySQL. El ejemplo con el que vamos a trabajar va a ser con una pequeña base de datos que te proporciono en la descripción de este vídeo y que ya hemos utilizado en vídeos anteriores, que es un pequeño modelo de datos con una tabla tipo artículo y una tabla también artículo, de tal manera que un tipo artículo se relaciona con muchos artículos y un artículo se relaciona obligatoriamente y como mucho con un tipo de artículo, ¿vale? Es una relación uno a mucho la que vamos a tomar como referencia, así que vamos a ello. Pues bien, vamos a comenzar creando un proyecto, File, New, como ya sabemos crear un proyecto con Spring Start Project. Recuerda los vídeos 5 y 6 de este curso, tienes cómo crear un proyecto. Le vamos a dejar así, yo lo voy a llamar Demo 7, ¿vale? Como me lo estaba proponiendo. El packaging war Java, estoy yo con la versión 17 del OpenJDK. Y el grupo va a ser es.dsw y el paquete donde me va a crear la clase main voy a hacer que sea también es.dsw, ¿ok? Le damos siguiente y aquí agregamos las dependencias de siempre, aunque las tengo arriba porque las he utilizado, ¿vale? Ya estamos en la versión 3.2.0 de Spring Boot. Voy a escribir web y, como siempre, TimeLeaf, que no falte, y Spring Boot, aunque ya veremos que no me voy a centrar en las vistas, sino que nos vamos a centrar en crear cómo configurar el ORM, ¿vale? Pero bueno, las agregamos como costumbre. Y ahora las dependencias que me hacen falta es la JPA, la Java Persistence API, que es la que nos va a permitir explotar los ORMs. Dentro de ellos utilizaremos Hibernate, y el conector de base de datos. Nosotros vamos a usar MySQL, ¿vale? Si no fuera MySQL, imagínense, usan Postgre, ¿vale? Pues ustedes busquen Oracle, el conector a la base de datos relacional que quieren conectarse. Nosotros vamos a usar MySQL, ¿vale? Y ya está agregado aquí, ¿vale? Pues con esto le damos siguiente, finalizamos y esperamos a que se termine de crear el proyecto.
Pues muy bien, vamos ahora a configurar nuestro main para que Spring Boot me escanee todo el proyecto. Agrego arroba, el famoso component scan, ¿vale? Que lo hemos visto ya en el curso, es .sw, escaneame a todo esto, importo, control S, me autocompila, revisen que tengan activado la autocompilación para que todo sea mucho más fácil. Y ahora voy a crear un paquete para contener las controladoras, es .dsw.controller, ¿vale? Y dentro de este paquete vamos a crear una controladora básica, ¿vale? Dentro de aquí, new class index controller, estamos creando una clase controladora sencillita, ¿vale? Vamos a mapearla, a indicarle Spring Boot que es una controladora. Vamos a crear un mapeo por defecto que nos delegue una vista index, ¿vale? Nos va a devolver una vista que se llama index, será un index HTML, aunque no nos vamos a centrar mucho en la vista. Para mapearlo era get mapping, mapeo por get, value igual, y va a ser la controladora por defecto, ¿vale? Importamos las dependencias, ¿vale? Importamos la dependencia, no tenemos errores, nos falta crear la vista, que será una vista en blanco, porque no vamos a trabajar sobre ella, nos vamos a centrar en la configuración del JPA, Hibernate, index.html. Y bueno, para que haya algo aquí, pues vamos a crear aquí una etiqueta, se ha ejecutado todo, ¿vale? Pero ya les digo que nos vamos a centrar depurando en que funcione nuestro ORM, ¿vale? Ya hemos visto en el curso, durante los vídeos anteriores, las cosas importantes para generar lógica de vista. Vale, llegado a este punto va a ocurrir una cosa si ejecutamos el proyecto. Recuerden que aquí en las dependencias, cuando creamos el proyecto, las nuevas que no hemos visto es esta, la JPA, ¿vale? Y el conector. Y bueno, las que ya conocemos, ¿vale? Timeleaf y el inicializador del MVC Web de Spring. Lo que va a pasar es que como tenemos esta dependencia y no hemos configurado nada con la base de datos, es normal que cuando hagamos clic derecho aquí, para que vean lo que va a pasar, clic derecho, run as, Java Application, seleccionamos nuestro proyecto y vean lo que va a ocurrir al arrancar, ¿vale? Parece que todo va bien y de repente plunch, terminó la ejecución y es que lo que nos está diciendo, oye, no me has configurado el parámetro URL donde voy a indicar el conector a la base de datos. Entonces esto es normal, así que ahora lo que vamos a hacer a continuación es configurar, primer paso, nuestro fichero de propiedades para que se conecte con la base de datos. Pero antes de configurar nuestro conector a base de datos, vamos a importar el pequeño ejemplo, el pequeño esquema que vamos a utilizar. Y es que en el vídeo 21 ya vimos cómo instalar MySQL y Workbench, ¿vale? Para intentar gestionar un poquito la base de datos, y también proporcioné una base de datos que es la misma que vamos a utilizar ahora, que es de artículo y tipo artículo. En la descripción de este vídeo te voy a dejar la base de datos de prueba, que es esta que está aquí, y en el vídeo 21 estaba cómo instalar MySQL, ¿vale? Si no lo has visto, recurre al vídeo 21 y luego vuelve a este. Yo voy a abrir Workbench, ¿vale? Que es nuestro manager que estamos utilizando para configurar nuestros esquemas o trabajar directamente con la base de datos. Voy a entrar como root aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y ahora, como nuestro esquema es muy sencillito, voy a abrir aquí, ya tengo las bases de datos que tengo aquí, voy a abrir aquí una shell, ¿vale? Y voy a abrir este ficherito, como es muy pequeño, ¿vale? Me vale abrirlo hasta con un bloc de notas, copiarlo todo, ¿vale? Pegarlo aquí y esto me va a crear la base de datos de prueba. Le doy aquí al rayito. Ok, las advertencias que salen aquí son normal porque está preparado el script para machacarlo cuantas veces queramos.
y quizás hay algún atributo que quizás está en deprecate, algún campito. Refrescamos aquí y ya tenemos la base de datos de prueba, artículo y tipo artículo, que te lo dejo en la descripción de este vídeo. Pues bien, ahora sí nos vamos a nuestro fichero de propiedades, aquí, Application Properties, y ahora voy a copiar aquí un trocito de texto, ¿vale? Que son una serie de propiedades para configurar nuestro JPA. En este momento puedes detener la pantalla, pausarla y copiar exactamente lo mismo en la demo si la estás haciendo al mismo tiempo que yo. Y te voy a explicar lo que es. Vamos aquí a ajustarlo, ¿vale? Que está al comienzo del todo, ¿vale? Esta propiedad es en la que vamos a indicar nuestro conector a base de datos. Estamos utilizando el conector JDBC. Recuerda que agregamos el conector a la dependencia, que es importante de la base de datos que vayas a utilizar. La tenemos por aquí. Y indicamos dos puntos, y es la string de conexión MySQL, dos puntos, // nombre del servidor o IP del servidor, el puerto, en este caso es el puerto por defecto. Yo no lo he modificado en el servidor de base de datos, pero lo estoy forzando. Recuerden que el 3306 es el puerto por defecto, y además le estoy especificando el esquema que voy a utilizar, que es la base de datos, esta de aquí, que vamos a utilizar. A continuación, esta propiedad entera, username, le va a decir cuál es el usuario de conexión. No nos vamos a complicar la vida, uso el root, y la contraseña, la password, que es en nuestro caso 1234 en el mío. Luego vamos a indicar el driver class name, que deben indicar esto de aquí, ¿vale? Y ahora le vamos a indicar al JPA que vamos a utilizar el ORM dentro de todos los que hay, Hibernate, ¿vale? Y por lo tanto el dialecto va a ser este de aquí, el dialecto de Hibernate, que va a ser el HQL que vamos a utilizar, que está concretamente orientado a MySQL Dialect. Si utilizas otra base de datos, vas a tener que consultar qué debes indicar aquí. Y vamos a indicarle también que en la ejecución por consola nos muestre la equivalencia de la SQL. Y esto es, como vamos a estar en un nivel más abstracto trabajando, pues lo que vamos a ver cuando ejecutemos y depuremos paso a paso, vamos a poder ver cómo el ORM va a crear de forma dinámica las SQL y podemos ver la equivalencia, ¿vale? Por si detectamos algún error o alguna anomalía, ¿vale? Si lo pusiéramos en producción podríamos poner false aquí, ya que esto, digamos, es un poquito ineficiente a la hora de ejecutarlo, ¿vale? Hacemos control S, guardamos el fichero y ahora vamos a probar a ejecutarlo sin avanzar aún más. Vamos a ejecutar ahora el proyecto, a ver si nos sigue dando el mismo error. Run as, Java Application, indicamos cuál es nuestro main. Ahora vemos que está arrancando. Ok, vemos que hay algún aviso, pero no nos da error, y es que ya se ha conectado, aunque no lo hemos configurado. Vamos a abrir modo incógnito. Si escribimos localhost 8080, vemos que tenemos la vista por defecto. Por lo tanto, avanzamos sin errores. Pues bueno, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es crear ya el modelo o los modelos. Vamos a empezar por un modelo. Y si miramos a la base de datos, tenemos dos tablas, como vimos en la introducción. Artículo se relaciona con tipo artículo, de tal manera que un tipo de artículo se relaciona con muchos artículos, y un artículo obligatoriamente y como mucho con un tipo de artículo. Entonces la tabla más sencilla es esta de tipo artículo. Vamos a echarle un vistazo, que es muy sencilla. Tiene un campo ID tipo artículo, clave primaria, y una descripción. Vamos a centrarnos en estos dos campos, que son sencillitos. Por lo tanto, si yo quiero mapear, lo que voy a hacer es crear una clase, un modelo. Vale, vamos a crear por aquí un nuevo paquete que se va a llamar es.dsw.models para crear los modelos. Vale, y por aquí creamos el primer modelo, que lo vamos a llamar tipo artículo. Vale, y una vez tenemos... me equivoqué aquí, vamos para que quede bien escrito, tipo artículo. El nombre realmente es lo de menos, ¿vale? Pero tiene que tener cierto sentido semántico, ¿no? Para no perdernos. Y ahora vamos a crear aquí, por un lado,
un entero tipo, un entero que le vamos a llamar id tipo artículo, es el identificador de tipo artículo y con el que vamos a mapear la clave primaria, y luego otro de tipo string que lo vamos a llamar descripción, la descripción del tipo artículo, que puede ser una deporte, jardinería, etcétera, etcétera. Ahora lo único que vamos a hacer es crear vamos a crear el, vamos por aquí a crear los getters y los setters, vale, los generamos e incluso podemos vamos a crear también el constructor. Vamos por aquí, generarte constructor. En este caso vamos a generarlo sin parámetro, ¿vale? Hasta aquí tenemos una clase, ¿vale? La definición de un pojo que para generar objetos de tipo artículo. ¿Y cómo mapeamos ahora y lo relacionamos con una tabla? Pues de la siguiente forma. Primera Java Notation, tenemos que hacer referencia e indicar que esto se corresponde con una entidad de la base de datos. Para eso hacemos uso de @entity. Ok, ponemos el ratón y agregamos la dependencia de Jakarta Persistent. ¿Vale? Y ahora a continuación creamos @table para relacionar esta clase con una tabla, ¿vale? Y escribimos name, y aquí importante iría el nombre de la tabla. Si nos vamos a la base de datos, el nombre de la tabla es esta que tenemos por aquí, que es tipo artículo. Hay que respetar las mayúsculas y las minúsculas. Importamos la dependencia. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar una Java Notation para decirle que este campo que está aquí es una clave primaria, es la clave primaria, y añadimos la correspondiente dependencia. Y además también vamos a indicarle, que esto es interesante para las inserciones y modificaciones, cómo se genera esta clave primaria. Y como es un autonumérico, ¿vale? Es un autonumérico que lo tenemos definido en la tabla, ¿vale? Este campo, lo que vamos a indicarle es que lo va a generar la base de datos. Y vamos a escribir @generate value. Y ahora escribimos strategy igual generation type.identity. Vale. Agregamos las dependencias, pasamos el ratón de Jakarta Persistence, ¿vale? Y por aquí más de lo mismo, agregamos la respectiva dependencia. Y aquí me equivoqué porque esto tiene que ser en mayúscula. De hecho, si hacemos, vean que es en mayúscula, ¿vale? Pues bien, y ahora vamos a mapear la descripción con el respectivo columna. Es decir, bueno, antes de nada, tenemos que decirle si el nombre del atributo no es exactamente igual que la tabla, como es este caso, tenemos también que indicarle con qué campo se corresponde de la tabla. Y sería column name. ¿Vale? Y ahora aquí escribiríamos el campito de la tabla, que es id tipo artículo tar, ¿vale? Si nos fijamos en los campos es id tipo artículo tar. Agregamos también la dependencia y hacemos lo mismo con el mapeo del campo atributo, ¿vale? En este caso se llama descripción-tar, ¿vale? Todo en minúscula, no nos podemos equivocar aquí. Descripción
tar. Podríamos tener más atributos que no tengan nada que ver con la tabla. También podríamos, ¿vale? Entonces hasta aquí ya le decimos a Hibernate que este modelo está mapeado contra una tabla. Este es el nombre de la tabla. Que además esto se corresponde con un campo y esto con este otro, y que este campo de aquí además es una clave primaria, y que la clave primaria la genera la base de datos y le indicamos que se autogenera en base de datos, ¿vale? Y ahora lo que toca es implementar el JPA Repository, implementar una interfaz para heredar todas las funcionalidades que nos va a permitir sin ninguna SQL generar objetos de tipo artículo. Para ello vamos a crear un nuevo paquete, new package, que lo vamos a llamar es.dsw, y en este caso lo vamos a llamar repository. Vale, y ahora dentro de este paquete vamos a crear una clase que será una interfaz, le vamos a llamar tipo artículo como la clase, y vamos a añadirle la palabra repository, ¿vale? Podríamos llamar también como queramos. Vale, y una vez hecho esto, lo que vamos a sustituir, que perdón, tenía que haber creado una clase aquí, que es una interfaz, interface. Vale, vamos a implementar una interfaz, ¿vale? A crear una interfaz que extienda, que herede, ¿vale? Antes me equivoqué, realmente es que herede, extends, de la clase JPA Repository, ¿vale? Y además esta extensión, ¿vale?, va a implementar el objeto tipo artículo, es decir, la clase que acabamos de crear, y tenemos que indicarle el tipo de su clave primaria, que en este caso es integer, ¿vale? Y importamos las dependencias, ¿vale? La dependencia de la clase que acabamos de crear. Si alguno se está preguntando, oye, si la clave primaria fuera compuesta, bueno, pues si buscas en documentación o te apoyas un poquito en el ChatGPT, que te lo va a resolver muy bien, las claves compuestas aquí se tendrían que declarar, encapsular en un objeto y utilizar una Java Notation que se llama delegate, que delega, ¿vale? Y aquí debería ir el tipo del objeto, ¿vale? Pero estamos con un ejemplo sencillo para entender cómo configurar el JPA, en este caso en Hibernate. Con simplemente hacer esto y ahora agregar aquí una Java Notation que es @repository, ¿vale? Agregamos esta dependencia, ¿vale? Con esta implementación, esta interfaz, ¿vale?, que va a extender de esta clase, ya heredamos, ya podemos hacer uso de funcionalidades, ¿vale?, que nos provean de objetos de este tipo. Pero para ello vamos a crear un servicio. Pues bueno, un servicio viene a ser ya el punto final, el punto con el que vamos a interactuar desde la controladora, o mejor dicho, desde nuestra capa de negocio, para obtener objetos, ¿vale? Viene a ser el equivalente a un DAO, ¿no?, a un Data Access Object, para obtener los objetos. Por ello vamos a crear un nuevo paquete, ¿vale?, que vamos, el último ya, es .dsw.service, ¿vale? Y ahora por aquí vamos a crear una clase que le vamos a llamar, por seguir la nomenclatura, tipo artículo service, ¿vale? Y ahora aquí lo que tenemos que agregar es una Java Notation para que Spring Boot pueda reconocer que es un servicio. Añadimos la dependencia, ¿vale? Y ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar en privado, atributo privado, un private tipo artículo repository. Es decir, vamos a crear un objeto, ¿vale?, de este tipo,
ok, que la vamos a llamar, por ejemplo, igual, pero con la T minúscula, ¿no? Que es el que nos va a facilitar la funcionalidad del JPA. Agregamos la respectiva dependencia, ok, y ahora aquí escribimos para la inyección de dependencias que automáticamente Spring Boot nos configura el JPA auto wired. Añadimos la dependencia y ahora vamos a crear nuestro primer método que nos va a dar objeto. Aquí es donde tenemos que construir los métodos que a nosotros nos interesan. Dependiendo cuántos objetos quiero todos, quiero uno concreto, quiero hacer una búsqueda por alguna condición particular. Vamos con lo más sencillo, vamos a obtener una lista de todos los registros de la tabla, de todos los objetos de la tabla. Recuerda que al convertir esta visión de una tabla en una clase, cada registro es una instancia, es un objeto, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí un método public list tipo artículo, ¿vale? Y vamos a llamarlo getAll, ¿vale? Podemos llamarlo como me dé la gana. Es decir, esto voy a implementar un método para devolver, ¿vale? Una lista de todos los objetos. Voy a hacer return y ahora es donde voy a invocar las funcionalidades que hemos heredado del JPA. Y es que yo escribo ahora, hago punto, y ahora fíjense todos los métodos y facilidades que nos da. Pues vamos a uno que es el findAll, que me devuelve una lista de tipo artículo, ¿vale? Y con esto, añadiendo las dependencias oportunas de JavaUtilList, esto es una lista, ¿vale? Porque este método devuelve una lista de objeto tipo artículo y el tipo artículo, el modelo que creamos antes. Pues ya tenemos creado nuestro servicio. Bueno, pues para verificar que funcione podemos obtener una lista de objetos tipo artículo. Vamos a la controladora que habíamos creado inicialmente y aquí voy a hacer lo siguiente. Si voy a hacer uso de un servicio concreto para obtener datos de un objeto, voy a crear un atributo privado que sea de este tipo, tipo artículo service, ¿vale? Y lo voy a llamar obj tipo artículo service, ok. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a obtener una lista, de hecho voy a copiarlo de aquí, ¿vale? Yo quiero obtener una lista de todos los artículos, todos los registros de la tabla. Vamos a llamar obj lista y la voy a obtener, voy a agregar la dependencia aquí, un momento, ¿vale? Vamos a agregar aquí la dependencia y la voy a obtener de este objeto que implemento el método getAll, ok. Tenemos ya las dependencias de lista tipo artículo y ahora depurando vamos a comprobar si ya no funciona el ORM. Bueno, y se me escapaba algo, y es que si yo ejecuto, esto aquí me va a causar una excepción porque esto tiene valor nulo. Tengo que utilizar la inyección de dependencia e introducir aquí un @AutoWired para que Spring Boot la inyecte por mí, ¿vale? Agrego la dependencia y ahora sí puedo probar. Pues bien, vamos a introducir aquí un breakpoint, hago doble clic, ¿vale? El aviso este ya saben que es porque no estoy usando esta variable, pero voy a introducir un breakpoint haciendo doble clic aquí, ven un puntito, y es que voy a ejecutar en modo depuración, ¿vale? No voy a hacer nada en la vista, como ya les dije, ya en todos los vídeos anteriores sabemos lo mínimo que tenemos que saber para generar una vista. Voy a hacer debug as, ¿vale? Que voy a depurar Java Application. Selecciono nuestro main, inicia la aplicación, echo un vistazo y observo a ver si hay algún error o algún imprevisto. La base de datos tiene que estar ejecutándose y ahora vamos a acceder, ¿vale? Vamos a localhost, vamos a forzar a entrar en la controladora. Como ven,
me ha capturado el breakpoint y ahora con la ejecución por pasos aquí arriba con estos botoncitos, depurando, voy Step Over o F6, voy a avanzar uno y vamos a ver lo que pasa. Siempre la primera vez depurando tarda un poquito más, ¿vale? Pero depurando también, mira, ha ido correctamente, se ha ejecutado una select. Vean que Hibernate nos dice qué SQL ha construido. Y si yo ahora pongo el ratón, vamos a ver, el ratón aquí encima, vean que puedo ver datos de textiles, ¿vale? Estoy viendo datos de los registros. También puedo llevarme este objeto y vamos aquí a depurar, agregar una expresión. Agrego aquí y puedo comprobar la lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, ¿vale? He obtenido todos los objetos que se corresponden, ¿vale? Con los 6 registros de la tabla. Por último, no quiero terminar este primer vídeo de Hibernate sin indicar que es importante que el main de tu aplicación esté dentro de un paquete que sea ancestro de la Java Notation que hemos utilizado sobre el ORM, ¿vale? Si aquí tuviéramos el main dentro de es.dsw.app.conf o lo que sea, es decir, sería un paquete hermano de los demás, puedes tener errores y problemas. Por eso yo he creado en es.dsw, es decir, en el paquete padre de todos los paquetes, del resto de paquetes, el main, para no tener ese problema. Pues esto ha sido todo en este vídeo. Continuaremos en los siguientes con Hibernate.